¿Cómo nos pueden ayudar los movimientos, el trazado, las escuadras, los comandos en el diseño gráfico? Si quieres conocer esto, sigue este video. Yo soy Mauricio Sotelo y esto es DINNOVA, el espacio entre el diseño y la innovación. Entramos al mundo de los instrumentos, y este mundo de los instrumentos no es otra cosa que herramientas que nos ayudan a manejar estas técnicas de la geometría, de la descriptiva y la perspectiva. Sin estos instrumentos realmente no podríamos nosotros elaborar algunos elementos ni que nuestro resultado gráfico sea tan eficiente. Aquí es donde se exigen o se necesitan ciertos materiales como lápices, como escuadras, borradores con ciertas características, papeles, elementos que nos van a conformar o ayudar en la conformación de líneas, como compases, transportadores, curvígrafos, entre otros. La idea de este módulo es entrar en el mundo de la técnica, de cómo podemos nosotros ayudarnos a tener estos instrumentos para que tengamos un excelente resultado. Y pongo esta imagen, que es la que nos va a visualizar cómo nosotros podemos empezar a manejar las escuadras. Y estas escuadras las denominamos una escuadra de las dos tienen ángulo recto, como ustedes se pueden dar cuenta, y está conformada por otros dos ángulos en sus puntas. Toda escuadra, muchachos, tiene que sumar 180 grados y solo existen estos dos tipos de escuadra. Entonces, si a la pregunta de ¿puede existir una escuadra que sus ángulos internos sumen 270 grados? La respuesta es no. Todos deben sumar 180. Y estas escuadras, si ustedes las determinan, tienen un ángulo menor, un ángulo mayor y un ángulo recto. Y en el otro nivel de escuadra tienen dos ángulos iguales y un ángulo recto. A esta, del ángulo de 90, 30 y 60, se le denomina cartabón. Y a la de escuadra de 45, 45 y 90 se le denomina escuadra. Es para que entendamos la diferencia entre ambas. Y entramos al mundo de las líneas. Y si ustedes se dan cuenta, yo he sido siempre muy enfático en que el mundo, porque es que cada sección tiene dentro una serie de características que nos van a ayudar a que todo se conforme un gran universo de partes para ayudarnos a la técnica y a la representación de esa bidimensionalidad o esa tridimensionalidad en la parte bidimensional. Y tenemos las intensidades de los lápices. Cuando ustedes encuentren la denominación de los H, eso significa en inglés height y es duro. O sea que el grafito es tan denso que cuando yo hago un trazo, la línea es muy delgada y muy fuerte, height, alto. Mientras que si yo tengo la parte de los B, su denominación es de Blonde en inglés, y es la parte suave. Entonces yo tengo dos tipos de lápices, los H y los B, los duros y los blandos. Y en la mitad se encuentran el F y el HB. ¿Qué sería el F? El F es una mezcla llegando hacia la parte suave, pero siendo un lápiz duro. Mientras que los HB, que se supone que tiene mitad de H y mitad de B, va más hacia la parte blanda. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Porque en una manera técnica nosotros podemos empezar a interpretar con qué intensidad de lápiz vamos a hacer nuestro dibujo. Además que vamos a determinar el grosor o la intensidad de esa línea. Dependiendo de esa necesidad, yo utilizaré ese lápiz. Y volvemos a la parte de las líneas, porque no todas las líneas son iguales. Encontramos la línea continua, que es una línea gruesa,
o la línea continua delgada, que la daría cualquiera de estos lápices que está acá al revés. Entonces, si ponemos un ejemplo, la línea continua delgada puede ser hacia los H's y la línea continua gruesa puede ser hacia los B. Pero también su variación en cuanto al dibujo de la línea. Entonces, estos pueden ser punteados, ¿sí?, de trazo grueso, o puede ser una línea quebrada, curva, a mano alzada, que llamamos, y es cuando no utilizamos instrumentos, o una línea delgada en cadena, o intermitente, algunos libros la llaman, que es una línea larga, punto, larga, punto, larga, punto. Esta es muy utilizada en los ejes. Y la línea delgada encadenada, gruesa en extremos y cambios de dirección. Esta se utiliza para determinar en qué momento yo cambio la dirección de mi línea. Entonces, miren que estas tipologías de cómo yo dibujo la línea van muy relacionadas con las intensidades de los lápices, y esto lo entienden tanto ingenieros, arquitectos como nosotros los diseñadores. Este aspecto es fundamental hoy en día porque de esta manera, sin tener que explicar, yo puedo realizar un dibujo de un plano técnico aquí en Colombia y mandarlo a España, y ellos, teniendo esta, digamos que concepción, porque son estándares, lo van a interpretar de igual manera. O se puede mandar de Colombia a Estados Unidos y va a pasar lo mismo. Diferente en que tenemos diferentes, ¿cómo se llama esto? Espacios de interpretación. El uno es un formato DIN y el otro es un formato ASA. Que el ASA es hacia América, el DIN es europeo. Y en esto, más adelante vamos a ver las conformaciones de los planos o los formatos ASA y DIN. Esta parte es, digamos, un poco difícil de explicar de esta manera, pero va relacionada con que yo no tengo que tener todo un andamiaje para poder realizar un buen dibujo con normas técnicas. Y es el uso de las escuadras. Como ustedes entienden, solo hay dos tipos de escuadra y siempre una va a ser el complemento de la otra. Si nosotros nos damos cuenta, si yo quisiera hacer una línea recta, pues yo tengo una escuadra de base, coloco la otra escuadra que va a ser la que va a desplazarse, hago mi línea y la desplazo para volver a hacer la otra línea. Cuando esas dos líneas quedan conformadas, se llaman líneas rectas paralelas y están totalmente paralelas porque yo simplemente hice fue el desplazamiento de una escuadra sobre la otra, como se puede ver en la imagen. O una forma perpendicular, donde tengo mi línea, hago la línea con mi escuadra y coloco la otra y la desplazo en el otro sentido. Esa línea sería una línea perpendicular, porque recuerden que la perpendicular es la que conforma 90 grados al intersectarse. O puedo hacer rectas de 30 grados o de 60 grados. Recuerden que las escuadras tienen 60, 30, 90, 45, 45, 90. Esto nos da que yo puedo realizar dibujos y líneas con esos ángulos. Pero ustedes se preguntarán, ¿no puedo realizar con ángulos mayores o ángulos menores de los que tengan esas escuadras? Sí. Yo puedo realizar un ángulo de 75, ¿cierto? Y esa sería la conformación de un ángulo de la parte de la escuadra de 45 más 30. O yo puedo hacer un ángulo de 15 grados y sería el dibujo de un ángulo de 45 menos 30 grados. Entonces yo ya empiezo a jugar con la suma o la resta de ángulos que tengan las escuadras y puede darme infinidad de ángulos. Ya cuando son ángulos de otro nivel, yo puedo utilizar el transportador, que es aquel que me determina el ángulo, y puedo valerme de otras técnicas. Pero básicamente con las escuadras que ya tengo, yo puedo realizar paralelas, perpendiculares, ángulos de 30, 60, 90 o sus ángulos complementarios o suplementarios. Esto nos conlleva a que si ustedes se dan cuenta, esto es un logo, puede ser el logo de una empresa.
Pero para yo tener esa concepción gráfica en la cabeza y de esa manera yo puedo plasmarlo para que haya una mejor comunicación y que ese logo que yo me imaginé acá y que fue plasmado en una parte gráfica realmente termine siendo elaborado y reproducido con las mismas concepciones que yo lo hice. Tengo que ponerle medidas y acotarlo. Acotarlo es ponerle esas características que me van a decir que este logo que yo realicé es así y no puede cambiar. Entonces empezamos nosotros a dar ángulos y medidas y distancias para determinar que ese logo que yo concebí sea realizado de igual manera aquí o en cualquiera de esos países que les había mencionado antes. Y es allí donde vamos a empezar a hacer un ejercicio. Espero que todo esto haya sido, digamos que, un recorderis de lo que ustedes habían visto, porque son temas vistos en el bachillerato. De esta manera nosotros tenemos que empezar a mirar cómo vamos a aplicar todos esos conceptos realmente a lo que es el mundo del diseño gráfico. Y es aquí donde voy a darles un siguiente paso, que es la interpretación de comandos. Y esos comandos va a ser esas órdenes o esas directrices que se le dan para que un logo esté bien realizado o no. Y vamos a hacerlo de una manera diferente, de manera inversa. Yo le daré los comandos y ustedes harán la interpretación de esos comandos de una manera gráfica. Eso lo realizaremos en el próximo video. Muchas gracias.